Vamos a seguir con el estudio de Hechos, libro de los Hechos. Vamos al capítulo 11, nos quedamos en el capítulo 11, del 1 hasta el 18, fue la última enseñanza. Hoy vamos a retomar desde el capítulo 11, 19 hasta el 30 y del 12 del 1 al 24. Es un texto amplio, hermano, por eso primero vamos a orar y después, conforme vayamos avanzando, vamos a ir leyendo. Pero vamos a orar y del Espíritu, ¿vale? Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por el tiempo que nos permites estar en tu presencia, Dios. Queremos, Señor, escuchar en esta hora, Señor, tu voz, Dios, a través, Padre, de la exposición de tu palabra, y que seas tú, Señor, en nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios, obrando, Señor, actuando en nosotros para conviccionarnos, Señor, de qué es lo que te agrada a ti, Señor, en nosotros, Padre, y qué no te agrada a ti en nosotros, y que debemos, Padre Santo, pedirte que seas tú transformándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, continuando con nuestro estudio, hermano, de Hechos, el día de hoy veremos un texto bastante amplio, como le comenté, pero que nos va a servir para lo siguiente, hermano, para saber que no todo lo que sucede en esta tierra es la voluntad de Dios. No todo, hermano, lo que sucede en la tierra es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que haya abortos? No. ¿Pero sucede a causa de qué? Del pecado. Y así muchas cosas que podríamos hacer. Y alguien podría decir, entonces, ¿Dios no está en control de todo? Dios está en control de todo, hermano. Pero a veces Dios va a permitir cosas que Él las ha sancionado o que son aborrecibles a Dios, pero Él permite porque hay un propósito mayor. Por ejemplo, hermano, Él permitió que Cristo fuera crucificado. ¿Era la voluntad de Dios que Cristo muriera? No, hermano, que la voluntad de Dios es que cuando el Mesías llegara, el pueblo lo reconociera y que fuera transformado. Pero usted debe saber, hermano, que hay dos voluntades. La voluntad oculta de Dios, que tiene que ver con respecto a su decreto y su soberanía, esa voluntad, hermano, no se va a alterar. Lo que va a suceder, lo que Dios ha dicho en su palabra que va a suceder, eso va a suceder, hermano. ¿Cómo va a suceder y por qué va a suceder? No lo entendemos, porque esa es su voluntad, ¿qué? Oculta. Pero hay otra voluntad que es la voluntad revelada, que está aquí. Esta, hermano, es respecto a sus mandamientos. Y acuérdese que nosotros, hermanos, ¿no? El ser humano tiene esa libertad, no estamos manipulados por Dios, y Él nos hace saber cuál es su voluntad en esta palabra. ¿Sabe? ¿Qué dice el Señor Jesús? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que lo agrada o que alcanzará la vida eterna. Ahora, ¿cuántos hacemos la voluntad del Padre? Pues no todos. Dios dice, no debes robar, pero ¿quién toma la decisión de robar o no? Entonces, hermano, ya nos reveló su voluntad y uno decide si lo obedece o no. Entonces, hermano, entendiendo esa parte, pero que todo lo que sucede sirve para la gloria y los propósitos de Dios, todo, ¿vale? Todo lo que sucede sirve para los propósitos y para la gloria de Dios. Por ejemplo, no era la voluntad de Dios que el Cristo muriera, pero todo eso que se hizo, hermano, ¿sirvió para qué? Para que el día de hoy mucha gente sea salva y le dé gloria a Dios en esa nueva vida. Vamos a partir del hecho, hermano, de regresar un poco para entender el hilo de nuestro tema. Cuando entremos al versículo 19, dice lo siguiente: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Si usted recuerda, hermano, por ahí del capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, ¿se acuerdan? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Después, hermano, en ese ínter es cuando viene la conversión de Pablo, es cuando viene Pedro y le habla a Cornelio, y todo eso que ya vimos, hermano. Entonces Lucas nos regresa y nos dice, mientras tanto, Hechos 11, 19 y 20, perdón, 19 al 21, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Reina Valera, hermano, cuando dice que el poder de Dios estaba con ellos, Reina Valera traduce, la mano del Señor estaba ¿qué? Con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. En el versículo 21, Reina Valera traduce, y la mano del Señor estaba con ellos. Esa parte no la pierda de vista. Porque todo, hermano, lo que un hijo de Dios puede lograr es a través de la mano del Señor. Jamás vaya usted a pensar que es debido a ¿qué? A mi gran preparación, a mi gran capacidad, a que soy una persona inteligente o estudiada o fuerte o no. Es la mano del Señor, hermano, la que nos prospera. Y es en medio de esto, hermano, que la mano del Señor es el que planta las iglesias. Esta iglesia, hermano, no nació porque mi esposa y yo tuvimos un día el deseo de abrir una congregación, ¿no? Resulta que Dios en algún momento pensó que era el tiempo para que tanto un servidor, en aquel tiempo junto con mi esposa, iniciáramos esta obra. Pero eso fue asunto de Dios. Porque como vamos a ver a continuación, hermano, es muy importante que usted sepa cuando lee. Hace 8 días decía el pastor Hispano, la gramática es importante, sí, hermanos, muy importante, como usted se dio cuenta, pero también, hermano, lo es la exposición de la palabra de Dios, deteniéndonos en los detalles que dice el texto. Bien, primero, hermano, ¿dónde se ubicaba Antioquía o por qué es tan importante Antioquía? Porque ahí es donde se va a fundar la primera iglesia. La primera iglesia cristiana, la primera iglesia misionera, porque de ahí salieron y empezaron a fundarse las iglesias, es en Antioquía. Es importante saber la relevancia de la ciudad de Antioquía, ya que es en esta ciudad donde se fundó la primera iglesia misionera. Esta gran ciudad griega era conocida como la Reina del Oriente y Antioquía la Hermosa. También era la guarida de la carnalidad comercializada. Era una ciudad cosmopolita, hermano. Dicen los expertos entre 500,000, hay quienes dicen máximo llegaba a 250,000. No vamos a pelearnos por cantidades. Lo que sí era cierto, hermano, es que era una ciudad donde había judíos, pero había también de muchas nacionalidades, y muchos de esos judíos se habían apartado incluso de lo que era la adoración a Dios de manera correcta, y habían abrazado el sincretismo, y entonces se permitían un montón de cosas. En esa ciudad había perdición por todos lados. De hecho, hermano, se le llegó a conocer también como la exportadora de vicios, Antioquía. También era la guarida de la carnalidad comercializada. Otro de sus nombres era la exportadora de vicios. De hecho, su opulencia y riqueza alcanzarían gran fama, así como la liberalidad de sus ciudadanos y su frivolidad. Durante el periodo helenístico tardío y el Imperio Romano Medio, la población de Antioquía pudo haber alcanzado un pico de más de 500,000, aunque la mayoría suele estimar entre 200 y 250,000 habitantes.
convirtiendo a la ciudad en la tercera más grande del imperio después de Roma y Alejandría, y una de las más importantes del Mediterráneo oriental. O sea, no era cualquier ciudad, hermano. ¿Vale? Y es en medio de esa perdición, hermano, que llega un grupo de cristianos que venían huyendo de la persecución. Y lejos de escandalizarse, y lejos de no le hablamos a nadie, ellos empezaron, unos, si usted se da cuenta, hay dos grupos de personas, uno que le predicaba a puros ¿qué? Judíos, y otro que le empezó a predicar a gentiles, y esto, hermano, solamente por la mano de Dios, porque ellos no estaban enterados de lo que había pasado en casa de Cornelio. Ellos no sabían que Dios había dicho que el evangelio es para toda criatura. Entonces había quienes eran más conservadores solamente a los judíos, porque acuérdense que el pensamiento judío es la salvación solamente es para los judíos, pero había otros que lograron entender que la salvación era para todos, porque dice que ellos eran gentiles también. Ahora, podemos ver cómo había dos grupos de personas que predicaron, unos solo a judíos y otros que entendieron que también a los gentiles se les debía anunciar el evangelio. Ambos grupos no sabían lo que había pasado en casa de Cornelio, y sin embargo Dios seguía actuando en favor de la iglesia. Es importante notar que ninguno de los apóstoles o líderes conocidos fundaron esta iglesia. Antioquía, hermano, no la fundó Pablo, no la fundó Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. ¿Quién la fundó, hermano? Simples y corrientes cristianos, como usted y como yo. ¿Se acuerda de qué hablaron la semana pasada, o de qué habló Dios la semana pasada a través del pastor hispano? Evangelizar. ¿Sabe que algunas iglesias que Dios ha levantado surgen en las casas? Ahorita, hermano, lo hemos estado transmitiendo en la casa de nuestros hermanos porque por la cuestión del frío, como mi esposa estuvo un poquito enferma, no queremos arriesgar a nadie. Entonces dijimos, vamos a terminar enero y después ya ver lo que Dios dice, ¿no? Y ahorita aparte, no sé si se enteró que hay una muy fuerte helada en los Estados Unidos y está afectando al norte del país. Entonces, nos queremos llevar tranquilos. Pero cuando usted decide compartir el evangelio, ahí en su hogar Dios puede levantar una iglesia. Y no tiene que ser necesariamente, pastor, venga a orar. ¿Por qué? Aquí nadie fue a orar. Aquí las personas estaban conviccionadas del mensaje del evangelio. Conviccionadas, hermano. Y fueron y hablaron en el nombre de Jesús y evangelizaron. Y así es como surge la iglesia de Antioquía. Ese lugar en donde dice la palabra, unos versículos más adelante va a decir que fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó ¿qué? Cristianos. Ahora, vamos a entender, hermano, lo que eso significaba, ¿vale? Bien. Entonces, hermano, no fue fundada por nadie importante o algún apóstol notable. Fue fundada por cristianos comunes y corrientes, como usted y como yo. La única diferencia es que decidieron evangelizar a las personas y no se acobardaron. Esa es la diferencia, hermano. Llegaron a un lugar lleno de perdición, lleno de promiscuidad, lleno de un montón de vicios, y no se espantaron y no se quedaron callados y no dijeron, es que nos vienen persiguiendo y cómo vamos a hablar de Cristo y qué tal si por acá salen otros y nos matan. No, no les importó, hermano, arriesgar sus vidas, sino que decidieron hablar. Ahora, los versículos 22 al 26 dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Fíjese qué curioso. Cuando uno no se acobarda, hermano, cuando uno no siente vergüenza de ser cristiano, Dios ¿qué? Lo respalda. Y rápido se enteraron en Jerusalén, oye, que en Antioquía ya hay cristianos. A ver, y enviaron a un hombre llamado Bernabé. Esa es la importancia, hermano, de que tanto usted como yo realmente estemos conviccionados de quién es Dios en nuestra vida. Pero verdaderamente conviccionados, hermano, porque le digo una cosa,
es bien triste, pero yo creo que muchos de los que estamos aquí no estamos ni conviccionados de quién es Dios. Así es. Esto pareciera, hermano, como que es una religión más. Y estoy hablando en general de la iglesia cristiana, hermano. El general de la iglesia cristiana pareciera como que solamente nos cambiamos de una iglesia católica a una iglesia cristiana, pero nuestra actitud sigue siendo la misma. Cuando él llegó, y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Dijimos que la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos, ¿cierto? Y dijimos que fue la mano del Señor quien fundó la iglesia de Antioquía. Bueno, hermano, también la mano del Señor es quien edifica la iglesia. ¿De qué manera? Por medio de la enseñanza fiel de su palabra. Enseñanza fiel. Nos contaron, hermano, ahora que nos regresamos nosotros de Huatulco a México, nos contaron unos hermanos que se quedaron allá, que los invitaron un domingo. Nosotros regresamos el día primero y al siguiente domingo, cuando aquí estábamos haciendo el primer servicio, unos hermanos fueron a su iglesia y el culto se suspendió porque se murió alguien. Suspendemos el culto porque se murió. Y en la tarde, hermanos, los invitaron a otra iglesia donde estuvo bien bueno el concierto. Era un concierto, hermano. Era algo así bien espantoso. El escenario, todo oscuro, lleno de luces, con humo. Porque ahora ya es eso, hermano. Ahora ya no se trata de Cristo, ahora se trata de espectáculo. Y también invitaron a quiero suponer que era un falso maestro o predicador, porque nos comentaron, hermano, que se le pasó hablando de dinero y después, primero en español y luego ya todos hablaban inglés. Imagínense. No, es a través de la enseñanza fiel de su palabra. ¿Qué dice el texto? Porque es importante, hermano, ver los detalles. Esto es lo que vamos a ver en estos versículos. Hoy en día buscan redes sociales, hermano, y hay 20,000 estrategias para que la iglesia crezca. Para ganar almas, para actividades con jóvenes, con matrimonio. Hay todo tipo. Esta iglesia, hermano, la de Antioquía, no tenía estrategia. No tenía nada, no sabía nada de modernización, ni celulares, ni redes sociales, no había nada de eso, hermano. Solamente había el fuego del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en ellos. Era todo lo que había, como debería ser en todas las iglesias del día de hoy. Pero nos desviamos, en algún punto todos nos desviamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer para crecer? Porque lo importante es tener las iglesias llenas, aunque todos vayamos derechito al infierno, ¿no? Todos, así. Empezando por el pastor. Que no tenemos temor de Dios, hermano. ¿Cuántos, hermanos, si el día de hoy el Señor nos pidiera cuentas, cuántos podríamos decir que estamos viviendo en santidad?
¿Cuántos de los varones que estamos aquí podríamos decir, yo no ando mirando cosas que no debo mirar, ni estoy atado a pornografía, ni estoy con pensamientos lujuriosos, ni tengo avaricia, ni tengo envidia? ¿Cuántos podríamos decir eso? Y de las mujercitas, ¿cuántos podrían decir, no tengo nada en mi corazón, soy transparente delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos metidos en oración ferviente, hermano, para que Dios use nuestras vidas? Si hoy el Señor desnudara nuestras vidas aquí, hermano, créanme que muchos hermanos estamos reprobados, si no es que todos. Si Él desnudara nuestros corazones. Y esta iglesia no tenía, hermano, estrategias, presupuestos, ni nada de lo que hoy se anuncia tanto por redes sociales. Ellos tenían la luz de Cristo. Esa luz es la que traspasa las tinieblas de la incredulidad. Otra cosa que vemos, hermano, es que Bernabé tenía cualidades que muchos de nosotros no tenemos. Dice que era un hombre bueno. Para que la Biblia llame a alguien bueno, es bastante difícil. Lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando vamos a una iglesia, lo primero que vemos son los defectos que hay en esa iglesia? Eso no cantan bien, mucho tiempo de alabanza, un poco tiempo de predicación, no saben texto. Dice, hermano, que vieron a Bernabé y cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría. ¿Sabe qué dijeron, hermano, cuando esta iglesia se levantó? ¿Para qué queremos otra iglesia? Esas fueron las palabras de otros que se supone, hermano, deberían alegrarse de que Dios levante iglesias. ¿Para qué queremos otra iglesia? Si aquí ya hay una. Wow. Y alentó a los creyentes, hermano. ¿Cuántos de nosotros alentamos a los creyentes? Hoy, hermano, estamos ministrando a un joven que obviamente no ha nacido de nuevo, pero le estamos ministrando, hermano, porque ese es el deber de nosotros. Y en otro tiempo yo le he dicho, ¿sabes qué? Es caso perdido, hermano, pero no puedes decir caso perdido. Dios no haría eso, jamás ha hecho eso. Cuando Dios ve que alguien camina perdido, va y lo busca y le da la oportunidad de que vuelva, hermano. Esa es la razón, pero de verdad el caso está difícil. Pero hay algo más, hermano. Muchos de nosotros solo vemos lo malo, es decir, donde otros ven la bendición de Dios, nosotros solo vemos problemas. ¿Qué dice Mateo 6, 22 y 23 en palabra de Dios para todos? Yo tengo esta versión, aquí va a salir Reina Valera, dice Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. ¿Cómo vemos a los demás, hermano? ¿Cuál es nuestra mirada hacia aquellos que pareciera que nunca van a entender? Bernabé era diferente, porque ¿sabes qué sigue diciendo, hermano? Dice, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo o a Pablo.
En ese tiempo, hermano, Pablo todavía no era el Pablo que conocemos. Todavía no había ninguna carta circulando. De las cartas de Pablo, todavía no se escribía una sola. Y Bernabé, hermano, que eso es bien importante, que estemos llenos del Espíritu Santo, va y busca a alguien que él sabía, hermano, que había recibido el llamado a los gentiles y que era mucho mejor predicador que él, pero mucho mejor predicador que él. Por eso a veces pedimos ayuda, hermano, a personas que saben más que nosotros. Esa es la verdad. El hermano hispano, así como usted lo ve, sabe mucho más que yo. Y otros pastores que hemos invitado, hermano, que saben mucho más que nosotros o tienen más experiencia que nosotros. No tenía miedo de ser desplazado por Pablo y por eso lo buscó, para edificar la iglesia local. Porque dice, hermano, que ¿dónde se quedaron un año? Con esa gente que empezó la iglesia en Antioquía. Todo un año enseñándole a la iglesia los rudimentos de la fe y las partes importantes de la fe. Más tarde lo vamos a tocar, hermano, pero hoy en día parece que los pastores lo único que queremos es que nos reconozcan y nos aplaudan de cuántas iglesias podemos ser capaces de abrir, aunque nuestras congregaciones estén perdidas, sin doctrina, sin enseñanza. Dice ahí también, hermano, que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Por qué razón los llamaron cristianos, hermano? Porque alguien vivía, yo alguna vez cometí el error de decir, porque míralos cómo se llaman. No, hermano. ¿Qué cree que en Antioquía eran como acá los mexicanos, hermano? Eran buenísimos para poner apodos. En serio. Lo hicieron en tono de burla. Ellos pensaban, hermano, que Cristo era un nombre propio, no un título. Y decían, mira, los cristianos, mira, no hacen nada, no se enojan, no devuelven los insultos. Uy, los cristianos. Era en ese tono, hermano. Tengo una pregunta, hermano, que hizo un pastor al cual yo le tengo mucho respeto, hermano, aunque no lo conozco y lo consulto mucho para preparar los estudios, hermano. Él dijo lo siguiente en su exposición del mismo texto que te estoy exponiendo yo. En la exposición de él, el pastor Sugel Michelin dijo lo siguiente: si alguien fuera a tu casa, hermano, al lugar donde tú vives o donde tú trabajas o donde tú estudias, en el caso de los jóvenes, ¿con qué apodo te identificarían? ¿Dirían, sí, el cristiano? ¿O dirían otra cosa? Sí, la señora esa chismosa que... Sí, ese señor que siempre se está peleando con todo el mundo. Sí, esos que son tranzas. O dirían, sí, esos cristianos. Porque aunque era una burla, hermano, estaban diciendo una gran verdad. Ellos eran seguidores de Cristo. Con todo su corazón. Con todo su corazón, ellos amaban a Cristo. Versículos 27 al 30. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio, y eso fue cierto, hermano. Se pone muy oscuro, ahí está una luz, hermana, si la quiere prender para que... Ándele hacia otro. Así que los creyentes de Antioquía, escuche bien, decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía.
Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Dijimos que la mano de Dios estaba con ellos. Dijimos que la mano de Dios, hermano, es la que planta ¿qué? Iglesias, pero también es la que edifica su iglesia y también, hermano, es la que produce generosidad. Le recuerdo, hermano, que no había ninguna carta de Pablo circulando. Todavía no estaban escritas las cartas de Pablo, en donde él le dice a los corintios y a otras iglesias que sean generosos. Aquí, hermano, era el Espíritu Santo, a través del mensaje del Evangelio, el que cambió los corazones de estas personas para que en cuanto dicen este hombre, que era un profeta verdadero, viene una gran hambre. Y entonces los creyentes de Antioquía, que eran gentiles, deciden enviar ayuda a los hermanos judíos, sin prejuicios, sin cuestionamientos. En palabra de Dios para todos, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se me cortó el texto, hermano, pero hablaba aquí que las personas que tienen riquezas, dice que deberían ayudar a aquellos que tienen necesidad, pero dice que los hechos hablan más que 1000 palabras. Más o menos la versión de palabra de Dios para todos. ¿Qué significa esto, hermano? La mano del Señor había transformado sus corazones y los había convertido en gente generosa. Eso es uno de los frutos tangibles del Evangelio en nuestras vidas. O sea, lo que estamos queriendo decir es que en nuestra gratitud y nuestro entendimiento del Evangelio y nuestra cartera hay una conexión directa. Si yo digo, hermano, que amo a Dios y que estoy tan agradecido con Él, entonces, en la comprensión del Evangelio, cuando me dice que así como Cristo dio su vida por nosotros y no se guardó nada, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, ¿sale? Y estos hombres, a la hora de mandar dinero, no se pusieron a pensar si era poco, si era mucho, simplemente dijeron lo que cada uno podía. Los que podían mucho mandaron mucho, los que podían poco mandaron poco. Pero no tuvieron problema, hermano. Los cristianos que aprecian el Evangelio de la gracia dan lo que reciben de gracia. Y no me refiero solamente a la salvación. ¿Sabes que tu sueldo, el que te ganas cada mes, lo recibes de gracia? Y todo lo que tienes lo recibes de la mano del Señor. Y lo que estoy diciendo es que los cristianos debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. No lo hacemos por legalismo, es decir, no lo hacemos porque debemos dar y para que no nos vaya mal. Es que si no doy, Dios enoja conmigo y entonces pues no, hay que darle. No, hermano, entendemos la grande bendición que significa haber sido rescatados de las tinieblas a la luz y no tenemos ningún problema. No lo hacemos para aparentar, no lo hacemos para que nos aplaudan, no lo hacemos para quedar bien con nadie, lo hacemos con un corazón convencido de que eso es agradable a los ojos de Dios. Así es como lo hacemos. Y lo hacemos con generosidad, hermano.
Si tienes, da. Si no tienes, pues hermano, sería hasta irreverente, hermano. Acuérdate, hay un pasaje en donde está Jesús ahí, donde llegaban todos, y unos echaron hasta costales, hermano. Y Jesús dijo, esto es de lo que les sobra, dan. Dice que llegó una viuda ahí, y no es que, yo te lo expliqué, no es que Jesús estuviera probando, no, es que el sistema legal estaba tan metido en las personas que esa mujer pensó, es que si no doy, Dios se enoja conmigo, ¿no? La Biblia es bien clara, hermano, que a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, hermano, los debemos de sostener. Pero el sistema había provocado tal cosa en esta mujer, porque así es como lo explican. Yo sé que hay quien lo explica de diferente manera, hermano. Era tal el corazón de esta viuda que dio todo lo que tenía. No sé, a lo mejor dijo, pues no me queda nada, pues, y ya me muero, ¿no? No lo sé, hermano. Pero Jesús dijo, esta dio todo su sustento. Esta fue generosa, dio todo su sustento. Los otros no, los otros dieron de lo que les sobraba. Eso es legalismo, hermano. Bueno, no me hace falta. No, hermano, no es si me hace falta o no me hace falta. El texto dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Así. Como propuso en su corazón. ¿Sale? Y no lo hacemos, hermano. Tú sabes perfectamente, hermano, que nosotros no somos de las iglesias que te piden primicias cada año. No. Eso no es grato delante del Señor. Eso es torcer la palabra y sacar provecho de algo que Dios no mandó de esa manera. ¿Vale? Ahora, la gracia, hermano, reorienta mi esfuerzo hacia el amor, y como amamos, lo damos porque lo queremos dar. Así. Nadie me obliga. Nadie me pone una pistola. Yo sé lo que Dios manda. Vuelvo a repetirte, hermano, analiza bien el texto y no había una sola carta escrita. Pero esa gente había sido transformada y se dan cuenta que venía algo muy difícil y deciden enviar una ofrenda y confían tanto en Bernabé como en quién, como en Saulo. Aquí está, confiamos plenamente en que ustedes no lo van a robar, que ustedes lo van a usar de manera adecuada. Ya. Versículos de Hechos 12:1 al 25. Vamos a leer todo, hermano, y después ya lo vamos a desglosar. Hay una parte muy importante donde me voy a saltar ahí y ahorita regresamos ahí. Finalmente, está Pedro en la cárcel, hermano, y un ángel lo saca. Versículo 11 del capítulo 12 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de ¿quién? De la mano de Herodes. Habíamos dicho, hermano, que la palabra de Dios, que la mano de Dios planta las iglesias, edifica la iglesia, ¿y qué? Y nos produce generosidad. Y la mano del hombre, hermano, solamente quiere destruir. Ahí está Herodes. Este famosísimo, hay un montón de Herodes ahí en la Biblia, por eso. Ahora, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, que es el hermano de Juan. ¿Se acuerdan los hijos del trueno? Que la mamá dice: Señor, cuando estés allá en tu reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ese es el Santiago que mataron, hermano.
Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, en total 16. Apenas ayer o antier, hermano, mataron ahí en Minnesota a otro hombre, los del ICE o los federales, porque según ellos dicen que era un terrorista, un estadounidense, dijeron un terrorista, pum, lo plomearon y lo mataron. Soldados romanos, entrenados, hermanos, para la guerra. ¿Qué podía hacer un apóstol contra 16? Con uno alcanzaba, hermano, pero bueno. Esos Herodes estaban así bien nerviosos, desconfiaban de todos, hermano. Ahora, Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Esa es la diferencia, hermano. Ya ni le pregunto cuánto oramos, ¿vale? Por favor. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Aparte, por si se quería pelar, ¿qué? El soldado se daba cuenta. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertar y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. ¿Cómo debe ser la condición de alguien, hermano, que ha puesto toda su confianza en alguien? En este caso Pedro puso toda su confianza en Cristo y él decía: mataron a Santiago, yo estoy preso, para que diga: estoy soñando. ¿Cuál debe ser el estado de ánimo? Por cierto, ¿cómo está tu estado de ánimo, hermano? En este 24, 25 de enero. Todas las noticias que han pasado, hermano, ya sabes, ¿no? Tembló y todo el mundo bien spam. Y los precios y Donald Trump está loco y luego no se da cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo: el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes, de la mano de Herodes, y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Bien, hermano, por si todavía te quedan dudas, como van a quedarle a mucha gente aquí en el texto, Dios nunca va a perder. Nunca. Todas sus batallas desde el Antiguo Testamento Dios las ha ganado. Todas. No ha perdido una sola batalla el Señor, ni la perderá. ¿Vale? Es en serio. Para ver, hermanos, si por fin tenemos confianza en nuestro Dios y vivimos como Él le agrada. Si dejamos de ser solamente oidores y nos convertimos en hacedores de la palabra.
Todo lo que tú estés viviendo, hermano, no significa que debes desconfiar de Dios. Significa que pongas toda tu confianza en Dios, porque al final de cuentas, la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida se va a cumplir. ¿Sí o sí? Porque Él es Dios. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Y cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Dos cosas bien curiosas, hermano. Primero, imagínate que te vienen persiguiendo, tocas y en lugar de que te abran, espérame tantito, voy a avisar. Y ya que va, hermano, fíjate la reacción de los que estaban orando, porque luego pasa así contigo y conmigo. No puedo creer que Dios le respondió. ¿Por qué no puedes creerlo? Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Háblame, por favor. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprendes cuando Dios responde favorablemente? Todo el mundo nos enojamos, ¿no? Porque Dios no me contesta. Y cuando contestan, yo no lo puedo creer. Oh. Hermano, Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. El problema con nosotros, hermano, es que podemos leer y releer el texto y lo podemos explicar y podemos hacer un análisis de la gramática y otro de la sintaxis y podemos ir hasta allá y pararnos ahí, hermano, donde sucedieron las cosas, y aún así no las vamos a creer. Porque decimos, eso le pasó a Pedro, pero era Pedro. Dice la palabra del Señor, hermano, que no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, que todos delante del Señor somos ¿qué? Exactamente iguales. ¿Qué tenían los de Antioquía que no tenemos nosotros? El Evangelio lo tenemos, hermano. El Espíritu Santo, si hemos creído, lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos la devoción, hermano. Que no tenemos el compromiso, que estamos tan llenos de tantas cosas a nuestro alrededor, hermano, que hacen tanto ruido que la voz de Dios no se escucha. Es eso. Nuestra vida está plagada de cosas. Tenemos tantas cosas que hacer. Tantas cosas que no podemos escuchar la voz de Dios. Los que no tenemos enfermedades, tenemos achaques, tenemos deudas, tenemos compromisos, tenemos hijos, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, y estamos tan absortos, hermano, que ¿sabes cuánto tiempo le dedicamos al Señor en comunión? Cero. Sí, atendemos nuestros compromisos, preparamos estudios, leemos, hermano, porque si no, ¿qué va a decir la iglesia si no leo? Pero, ¿sabes cuánto tiempo pasamos en verdadera comunión con el Señor? Cero. ¿Él nos conoce? Sí. ¿Nosotros le conocemos? No. Porque no confiamos en Él, porque no le obedecemos, porque no nos interesa, hermano. Hace mucho tiempo te lo dije y te lo vuelvo a repetir, hermano.
¿Qué hace falta, hermano, para que esta iglesia, al unísono, estemos a más tardar, hermano, aquí a las 10 de la mañana, como iglesia? Hace 8 días, si no te diste cuenta, el pastor, hermano, es bien puntual. Yo le dije, nos vemos 10:30 ahí en el Perinorte. Él llegó a las 10 de la mañana, me mandó un besito. Ya estoy aquí, pastor, estoy aquí en McDonald's. Y yo pensaba llegar, me dije, me voy 10:15, llego fácil. Me ganó. Habíamos quedado 10:30, pero él llegó 10 de la mañana. Y yo fui. Curiosamente yo pensé que iba a haber más tráfico y no, llegamos rápido, hermano. Y él se dio cuenta, hermano, cuando llegamos que la iglesia estaba casi vacía. Casi vacía. Y se dio cuenta cómo fueron llegando. ¿Vale? Y esto, hermano, nos guste o no, nos habla un poquito de quién es Dios para nosotros. Cuando a mí me invitan a predicar, hermano, a las iglesias, allá en Huatulco, hermano, por respeto al Señor, es el primero con el que debemos estar comprometidos. El primer culto empieza ya a las 8 de la mañana. Yo me levanto a las 5, hermano, y paro a toda mi familia, órale, a bañarse y vamos. De donde está la casa de mis suegros al Faisán, hermano, son como 20 minutos, 25, entonces si me salgo 7:30, llego perfecto. Si voy hasta la Cruz, me tengo que salir máximo 7:15, máximo, que son como 40 minutos. Y obviamente yo sí le piso al acelerador, hermano, ¿vale? Y no lo digo con otra intención, hermano, pero yo he llegado, hermano, incluso les he ganado a los pastores de la iglesia. Cuando yo llego, ellos todavía no están, y no es asunto mío, ¿vale? Y tampoco llegan tan tarde, no voy a pensar que llegan como 2 horas, no. Pero yo tengo una conciencia, hermano, de que yo soy un representante de Cristo, que voy en nombre de Dios. Y no soy nadie importante, y no puedo darme mi paquete de llegar a lo que me pegue la gana. No. Y sí me preguntó el pastor, ¿y siempre llegan así, hermano? ¿Qué? Y eso te da una perspectiva más o menos de cómo anda la salud espiritual de la iglesia, hermano. Si lo más importante para ti el domingo no es llegar temprano, hermano, y aclaro, si tú estás enfermo, de la enfermedad que sea, hermano, yo no estoy diciendo nada. Pero si tú no estás enfermo, hermano, ya deja de flojera. ¿Sabes a qué hora me paro yo los domingos, hermano, para llegar aquí temprano? 9:30. Yo me paro a las 7 de la mañana. Y los empiezo a levantar así en filita, desde el más flojo hasta el más rápido. Sí, porque hay que se tarda como 1 hora en el baño, dices tú. Nomás hay un baño y somos 4, ¿no? Y cuando no llegamos 9:30, hermano, tú les puedes preguntar cómo me pongo yo de fúrico. Me molesta mucho, hermano, no llegar 9:30. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios, hermano. Yo tengo un compromiso con Dios. Yo entiendo lo que Dios hizo por mí. Yo no sé si tú no entiendes lo que Dios hizo por ti. Yo no entiendo, hermano, cómo hay personas que dicen, yo estoy arrepentido, arrepentida, pastor, de lo que el Señor... Y bueno, y demuéstralo. Hermano, esta gente venía huyendo porque los iban a matar. Y era en serio que los iban a matar. Y Dios interviene para cambiar la vida de ese hombre que los quería matar, pero todavía quedaron un montón que los querían matar.
Y ya te expliqué, llegan a una ciudad completamente llena de perdición, de vicios, de todo lo que tú quieras, hermano. También había rateros, también había narcos, seguro. ¿Vale? Había todo lo que existe en nuestra sociedad, había en esa sociedad. Y ellos empiezan a hablar, a predicar el evangelio, y se funda la iglesia de Antioquía, hermano. Y escuchan que hay un problema y deciden resolverlo. Porque Dios estaba ahí obrando en ellos, hermano. ¿Y nosotros? ¿Y Dios no obra en medio de nuestras vidas, hermano? ¿Dios no hace nada en tu vida ni en la mía? Porque si el Dios en el que tú crees y en el que yo creo no hace nada, pues entonces cambiemos de Dios, hermano, porque a lo mejor estamos adorando al falso. ¿No? A lo mejor deberían regresarse los católicos allá a la católica, porque a lo mejor Dios mejor allá. Y los guadalupanos con la guadalupana, y los Hare Krishna con los Hare Krishna, y así, hermano. Porque si este no es el Dios verdadero, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Y bien feo. Pero si es el Dios verdadero, hermano, parece que en tu vida y en la mía no ha hecho nada. Porque no le tenemos reverencia, porque no lo amamos, porque nuestros hechos dicen todo lo contrario que lo que nuestras bocas dicen, nuestros hechos. Fíjate lo que pasó, hermano, a estos soldados. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro, porque él pensó, se escondió ahí ¿Dónde te vas a esconder si estabas encadenado? Y las cárceles de ahí a lo mejor sí eran bien oscuras, hermano, pero pues, ni que fuera una rata Pedro para meterse en un agujero, ¿vale? Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Eso fue lo que pasó, hermano. Eso es lo que le pasó a un soldado que se le fugaba un preso. ¿Qué crees que merecíamos tú y yo de parte del Señor, hermano? Según dice la Biblia. Que tú y yo éramos reos de ¿qué? De muerte. Y Él, ¿sabes qué nos dio? Vida. Y vida en abundancia. Ayer, hermano, subí al tianguis de Cartagena a comprar unas cosillas nada más ahí. Y hay una mujercita a la que yo ya tiene desde que mi esposa está embarazada de Vania, le compramos la fruta, y la fruta nada más, la verdura después, pero la fruta, hermano, la empezamos a comprar ahí. Esta mujercita perdió a su marido hace 1 o 2 años, y ayer ella me decía, estoy tan cansada. Y en la próxima oportunidad, hermano, voy a tratar de tener una plática con ella. Porque sabes que esa mujer toda su vida ha trabajado en los tianguis y nunca le ha dado descanso a su alma. Y Jesús cuando vino dijo, venid a mí los que estéis trabajados, ¿y qué? Y yo les daré descanso, pero a sus almas, no a sus cuerpos. Espero la próxima semana pedirle 5 minutos nada más y compartirles así rápidamente la palabra de Dios a esta mujercita que por tantos años yo he ido a comprar. Pero ayer, de verdad, la vi cómo se quejaba, hermano. Los años no pasan en balde. Yo cuando conocí a esa mujer era una trucha para hacer las cuentas así. Es tanto. Y el día de hoy ya le cuesta trabajo, y el día de hoy ya muchas cosas le cuestan trabajo, y sigue recordando a su esposo que en un día se me fue, en un día se me fue. Y de verdad espero el próximo sábado estar ahí y decirle, regálame 5 minutos, puramente quiero decirle algo de parte del Señor. Porque para mi vergüenza, hermano, todos estos años que llevo de conocerla, que bueno, ya tiene 21, va para 21 me parece, tiene 20, ¿no? Va a cumplir 21. Bueno, 21 porque era antes de que naciera. No le he compartido del Evangelio. Nunca le he compartido del Evangelio, ¿verdad? Para vergüenza mía se lo digo.
Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestidos reales, se sentó en su trono y le dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, así que murió comido por gusanos. Yo mucho tiempo, hermano, estudié todo, no lo entendía muy bien, pero cuando tú investigas, tienes que investigar mucho, entonces te das cuenta cuál fue la razón. ¿Te acuerdas que te dije, hermano, que la mano de Dios es la que estaba obrando a favor de la iglesia? Por eso no te preocupes, hermano, porque Herodes pensó: pues ya maté a Santiago, Pedro se me escapó, pero lo voy a agarrar. Y llega un momento crucial en la vida de este hombre, hermano, escúchame bien. Herodes jamás recapacitó en cómo fue que Pedro fue librado de la cárcel, pero él lo vio, él mismo lo mandó a encerrar, él mismo designó los guardias que tenían que vigilar a Pedro, y cuando se da cuenta le dicen: no está, todo está como estaba, pero él no está. Lejos, hermano, de sentir temor de Dios o miedo, porque él no tenía el Espíritu Santo, lejos de arrepentirse, lejos, hermano, de hacer algo, se ensoberbeció. Primero mató a los guardias, ¿vale? Como si eso solucionara el asunto. De mí nadie se burla, y ustedes por tanto se mueren, ¿sabe? Los mató. Y luego, hermano, tenía problemas con unos habitantes, y dice el texto, hermano, y hay un historiador llamado Josefo, lo puedes consultar, dice que este hombre ese día de la reunión se vistió con sus ropas o sus galas reales, que estaban confeccionadas en hilo de plata. Y era tal el esplendor, hermano, que cuando se asomó al sol, brillaba aquello. Y entonces la gente dijo: este es un Dios. Y él, hermano, en su soberbia, no le dio la gloria a Dios. Aceptó que la adoración que solo le corresponde a Dios. Y es por eso que Dios dice que un ángel del Señor le hirió con una enfermedad y fue comido por gusanos. ¿Quién ganó? Dios o Herodes. Dios siempre gana. Hermano, ¿sabes por qué tú y yo no llegamos aquí temprano, hermano, y nos interesa? Porque traemos una soberbia y un orgullo. ¿Yo por qué le voy a hacer caso a ese hombre? ¿Yo por qué tengo que llegar temprano y ayudar? ¿Yo por qué? ¿Por qué nos encanta, hermano, que nos aplaudan? ¿Por qué celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelo, el Día del Perro, el Día del... ¿Por qué celebramos esas cosas? Porque nos encanta que nos aplaudan y nos reconozcan. Queremos la adoración para nosotros, aunque digamos que no. Y sabes, hermano, que estamos rivalizando con Dios en ese aspecto. ¿Has leído los mandamientos? Por cierto, ando ahí, hermano. Éxodo 20. Esta semana llegué a Éxodo 20. Vaya conmigo, Éxodo 20, rápido. Se la voy a leer en la Reina Valera porque digo, dicen, no, que esa que usted trae, esa roja como que es otra cosa. No es la Biblia. Está bien. Éxodo 20. Y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la condición en la que tú estabas antes de conocerme a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ningún tipo de ídolo, ni uno solo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus ancestros, ni tu profesión, ni tus hijos, ni nada, nada. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muchos de nosotros, hermano, o tenemos por ídolo a la lujuria, o tenemos por ídolo a la avaricia, o tenemos por ídolo a la envidia, y a tantas otras cosas las tenemos como nuestros ídolos, y nos inclinamos cada rato delante de ellos. Así es. Esa es la razón, hermano, por la cual a usted le cuesta tanto trabajo estar aquí. ¿Por qué? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe que todo lo que yo puedo aportar? Te digo una cosa, hermano, es una gran bendición el servicio de todos los que prestan un servicio aquí, es una gran bendición. Pero no son confiables. No sé si voy a contar con ustedes. En serio. No sé. He tenido ganas de decirle a todos, siéntense, hermanos, yo vamos a sentar a todos. Como el llamado me lo hizo a mí el Señor, pues yo tengo que sacar esto adelante. Y le tendré que decir, en ese caso mi esposa, si todavía sigue conmigo, me dice, sí, entonces entre ella y yo, ¿no? Y no me estoy comiserando, y no, porque si de verdad es bien frustrante, que no sabes si cuentas con la gente o no. Cada domingo es lo mismo, hermano. Hace 8 días se nos fundieron, no sé, creo que fue un bajón de luz, no sé, hermano, se fundieron todos los micrófonos. Pero bueno que este está independiente, ¿sí, no? Y es frustrante, hermano, que no sabes. Y sí, eso es lo malo de no saber cosas. No soy experto en todo. Pero sí es frustrante, ¿no? Sí es decepcionante cuando dices, ¿en serio? O sea, ¿qué te hizo Dios? O sea, yo, hermano, entiendo perfectamente que a lo mejor te caigo re mal, eso lo entiendo perfectamente. Pero Dios, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo el Señor, hermano, si solamente te ha hecho bondad? Hasta donde yo entiendo. Hermano, no tengo ningún problema. Lo digo delante de Dios, le he estado suplicando al Señor. Si ya no soy de bendición aquí, Señor, trae a alguien y llévame donde sí haga falta, donde la iglesia siquiera tener comunión con Dios. Porque a lo mejor aquí ya se cansaron, y yo entiendo, ¿no? Debe ser cansadísimo tener 13 años al mismo cuatito hablando. Pero pues aquí me puso el Señor, hermano, y no se trata de me voy, Señor, porque como no me hacen, yo me voy, que vas y el Señor te trae una oveja. Y si no, pues no, hermano, no es así nada más, me voy porque me enojé, no. Pero le tengo que decir esto, hermano. Estamos rivalizando con Dios porque queremos ser reconocidos. Por eso a veces le echamos mucha crema a los tacos. Pastores que no tenemos ningún poder, pero levantamos la voz y gritamos, y hacemos un montón de faramayas para que la gente diga, mira qué buen pastor. No, hermano. Así es. No.
No es así. Si Dios es la única gracia que te dio es que tocar y predicar, pues hazlo, y hazlo bien, y hazlo con todo tu corazón. Y ya, así. No pasa si nadie te reconoce, no pasa nada, hermano. Créeme, aunque no me lo creas, yo se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos. Y el próximo mes cumplo 56 años. No se molesten, de verdad, no pasa nada. Es un día normal, es un día cualquier otro, no pasa nada, en serio. No estoy esperando nada, hermano. Porque te digo algo, soy consciente delante de Dios que le he fallado un montón de veces. ¿Por qué pediría yo algo si aquel que me rescató le he dado la espalda un montón de veces? ¿Por qué? Debería yo de estar agradecido todos los días de mi vida y decirle, gracias Señor, porque hasta el día de hoy me tienes de pie y no me has apartado de tu mano, Señor. ¿Para qué querría yo reconocimiento, su hermano, si yo sé dentro de mí que ni siquiera he hecho bien las cosas? Si yo lo sé. Anoche, hermano, salió un reel, ya cuando había acabado la predicación del pastor Sugel Michelén, hablando de un tema muy específico, hermano. Yo sentí que me traspasó el Señor así todo. Y en la mañana me levanto y escuché otro reel, hermano, de un pastor que casi nunca predica bien, pero de las pocas prédicas muy buenas que tiene. Hermano, yo dije, está bien, Señor, ya. Tienes toda la razón. No tengo comunión contigo, Señor. Estoy tan lleno de actividades que cumplo todas mis actividades, pero yo no tengo comunión contigo. No dedico un tiempo exclusivo para ti. Siempre estoy a las carreras, siempre tengo tantas cosas que hacer y doy por hecho que tú me vas a respaldar. Pero hace tanto tiempo que no tengo comunión contigo. ¿Y eso es así, hermano? Estoy más apurado por otras cosas que por sentarme a sus pies y decirle, habla, limpia esta vida, limpia mi corazón, Señor, transfórmame en un verdadero vaso de honra para ti. Eso hace mucho, hermano, que ni me acuerdo cómo se hace. Pero mira lo que dice, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. La mano del Señor, hermano, vence todo lo que se le opone. Y si tú y yo, hermano, seguimos en una actitud como la que hemos tenido hasta el día de hoy, créeme que Dios se va a deshacer de nosotros. Así es. O sea, Él nos va a humillar. Él nos va a humillar. Así es. En palabras sencillas, hermano, Dios siempre gana. Tengo dos preguntas. Una, ¿por qué Dios no salvó a Santiago, hermano? ¿Por qué a Pedro sí y a Santiago no? Porque esa es la otra cuestión, hermano. Siempre nos andamos comparando con otros. Yo soy mejor que este. Soy mejor que aquel. Bueno, no llego todavía a aquello, pero bueno. Toma lo que Dios te dio, hermano, y vive para Dios de la forma que Él dice. No compitas con nadie, no te compares con nadie. Porque si no te acuerdas, ya Jesús le había dicho cuando estaba vivo, Jesús le dijo a Santiago cómo iba a morir. Cuando la mamá le dijo, uno a la derecha, le dijo a Santiago que iba a morir de esa manera, como murió.
y para Pedro tenía otros planes. Así que no te preocupes, hermano. ¿Qué le va a pasar al pastor? No te preocupes, hermano, que cuando ya me vaya te voy a decir, hermano, ahí te ves, ya me respondió el Señor. Pero yo sigo orando, hermano, en serio. Esa es la petición de mi corazón. Que un día pueda yo hacer lo que Dios quiere que yo haga y dejar tantas cosas que me quitan, hermano, el poder ser agradable a Dios. ¿Recuerda la voluntad de Dios que le dice, hermano? Porque la voluntad de Dios y los planes de Dios siempre se van a cumplir. Contigo y conmigo, sin ti y sin mí. Siempre se va a cumplir, hermano. La mano de Dios no se va a detener. Ya te dije la razón por la que Dios mató a Herodes, hermano. Nadie puede pretender robarle la gloria a Dios y salir ileso. Herodes vio la mano de Dios, pero no se arrepintió. Muchos de nosotros, incluidos los incrédulos, no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, porque implica humillación, y a nosotros nos gusta ser alabados. Queremos competir con Dios, pero eso es lo más ridículo. La exaltación del yo es un choque directo con Dios. ¿Quién crees que le pueda ganar a Dios? Así que tuve que parar la oreja ayer en la noche y hoy en la mañana y decirle, Señor, basta. Lo que tengas que hacer no importa. Lo que sea necesario, Señor, pero no quiero seguir en esta condición. No me gusta estar así. No me gusta estar mal delante de ti. No me gusta ser un ingrato contigo, Señor. No me gusta sentirme perdido. No creas que Dios no me habla, hermano. No creas que Dios no sabe lo que está pasando conmigo. Y alguien diría, como me lo dijeron alguna vez, no te expongas tanto. ¿Qué ganaría con esconderme, hermano? Nada. Para que te des cuenta, hermano, que los pastores también batallamos y mucho. Por la gracia de Dios estamos aquí, tenemos la obligación de dar el mensaje del pacto del Señor, pero no estamos exentos. Y no hay uno solo que pueda decir que es digno de estar aquí. No. Pero hay unos que de verdad, hermano, agradezco a Dios por esos hombres y mujeres que tienen esa relación con Dios. Si no fuera por ellos, hermano, no sé qué pasaría con las iglesias, con la iglesia del Señor. Cierren sus ojos un momento, chicos de la alabanza.